Buenas tardes, muchas gracias, señora Presidente. Tenía una pregunta a ambos expositores. Primero, por supuesto, aclarar que me parece que este sistema tiene muchas bondades, que la verdad que viene a complementar investigaciones y me parece que es un sistema que por supuesto estamos empujando también desde el oficialismo, ¿no? Entendemos que esta lucha por la seguridad y en contra de la inseguridad es sumamente importante para este gobierno y también para el conjunto de los senadores, ¿no? Tengo entendido que este sistema también ya se aplicaba en algunos otros casos en Argentina. Yo no sé si hay alguna diferencia con el procedimiento que había para los anteriores delitos. Y también si ustedes pudieran darnos un pantallazo de cuál es el procedimiento, ¿no? Porque si bien hemos leído la ley, hemos leído el dictamen, nos gustaría tener un pantallazo de cuál es el procedimiento, a ver si surgen más preguntas y también para terminarnos de sacar esas dudas de cómo es el procedimiento de principio a fin, sin ponerse tampoco en mayores rigurosidades, pero sí como para que conozcamos nosotros cuestiones de datos, cuestiones de cómo tomar los registros, las cuestiones formales si es que hay, y bueno, ese pantallazo general creo que sería, por lo menos en lo personal, lo que nos falta como para terminar de cerrar el círculo de las bondades de este procedimiento. Muchas gracias. ¿Responder, si Yanni, o querés responder? Le puede explicar Yanni cómo es en Mendoza, pero le explico cómo es en el país. Existen registros genéticos en todas las provincias, por ley. En la práctica no en todas, pero sí muy bien, funcionando muy bien en Mendoza, pero también en Córdoba, sobre todo en La Pampa. Es más, entre Mendoza y La Pampa han hecho un convenio entre ambas provincias y sí cruzaron datos entre ellos e inmediatamente con un cruce de datos, con poquitos datos cargados en La Pampa, 3.000 contra 80.000 de Mendoza, han determinado automáticamente 400 hechos de delitos que de ningún modo podrían haberlo investigado. Imagínese, diputado Atauche, si tenemos la posibilidad de entrelazar todas las provincias nacionales. Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Seguridad es, la semana que viene viajamos y ya tenemos reuniones con los colegios de abogados, con las cortes provinciales y con las legislaturas para invitarlos a adecuar su legislación a la legislación nacional, que ya tiene media sanción, porque todas tienen la sanción de hace más de una década, es decir, solo para delitos sexuales. Entonces, lo que tienen que hacer es ampliarlo, si les parece bien, tomando el mismo modelo. De hecho, en el 2011 lo hicieron tomando la misma ley, que se sancionó, pero era solo para ofensores sexuales. En la práctica funciona así. Las fuerzas de seguridad, así como hoy levantan rastros de huellas dactilares y de otros rastros del delito, todos los equipos van a tener los equipos para levantar ADN en la escena del hecho. ¿Cómo se levanta ADN en la escena del hecho? Con un hisopo, no como el del palito, sino hisopo, parecido al del oído, muy similar, hisopando, pasándolo por el objeto. Lo pasaría acá por el micrófono, por ejemplo, por el borde del vaso, por mi lapicera, por el teléfono. Esos hisopos se ponen en sobres, ese sobre se cierra, en el acta se firma, es la cadena de custodia, que además acá se propugna que haya una cadena de custodia por protocolo. Si bien ya existen, se pueden ampliar y lo vamos a hacer para todo el país. Se toma ese ADN, se envía al registro. ¿Cómo se envía? Se codifica en cada jurisdicción. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Chaco. Los que no tienen hoy en día laboratorio lo mandan a una provincia vecina que sí tiene laboratorio, porque tienen la ley pero no tienen laboratorio. Lo procesan. ¿Cómo lo procesan? Lo ponen en máquinas que son robotizadas y que funcionan en forma automática y extraen el ADN que se convierte en un perfil, sin datos personales. Ese perfil se envía al registro. Se puede enviar en un chip, en un pendrive, o se puede enviar por internet perfectamente. Pesa como una canción de Spotify o que manden una canción en MP3. Digo, pesan la capacidad del archivo informático, muy liviano. Eso se pone en el sistema es el que compara, ¿no?, los perfiles genéticos y se suman del mismo modo el de todos los imputados. Nosotros la progresión que tenemos, y lo pusimos en la ley, como no da la posibilidad para sacarle
a toda la población carcelaria y a todos los imputados, pusimos un criterio de importancia. Primero los homicidios, las violaciones, narcotráfico, robos agravados. Sin perjuicio de eso, podemos estar poniendo también otros delitos. En todo el mundo se hizo así en general, hasta llegar a tener una base de datos que permita mover la comparación. Entonces se toma el imputado, condenado, lo mismo, se pone en un sobre, se manda al laboratorio, se extrae el ADN y se manda al registro provincial primero, porque cada provincia tiene su registro y le permite hacer comparaciones en su provincia. No es únicamente la nación que hace las comparaciones. Cada provincia, por ejemplo, Mendoza, sabe quién es el autor y no tiene que consultar al ministro de Justicia o Seguridad, lo saben inmediatamente. Lo que hace el Registro Nacional es compararlo de todo el país, pero si ellos lo comparan y lo tienen, ya está, es suficiente. No es que tiene el monopolio el Estado Nacional, es una colaboración para que se resuelvan los delitos. Pero si lo hace la provincia, lo hace la provincia. Es más, en el sistema federal tienen toda la libertad para hacer acuerdos con otras provincias. De hecho, pasa esto. Una vez que está en el sistema hace un macheo. Nosotros consultamos el sistema de Estados Unidos, fuimos a ver cómo funciona. Increíble, ¿no? Porque el laboratorio de genética tiene 10 pisos solamente, ¿no? Los genetistas se quedaban asombrados. Ellos lo que hacen, tienen millones. El que más tiene en el mundo es Gran Bretaña, es el primero que empezó en la década del 80 y tiene varios millones de datos. El macheo, ¿no? La comparación, a la computadora le lleva bastante tiempo, entonces lo hacen una vez por semana. Nosotros, al tener menos datos, es como cuando uno pone un limpiador de la compu y tarda un poquito. Ellos acá se puede hacer más seguido, una vez por semana. Pero cada provincia lo puede hacer permanentemente. Y de hecho lo hacen. Y también pasa en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Cada provincia cada Estado federal tiene sus datos y los comparte y es suficiente. Entonces, el método, se simplificó además el método capacitando, por ejemplo, el servicio penitenciario, donde va alguien del Ministerio de Seguridad o Justicia, del registro, capacita y controla para hacer un acta, sacando fotos, filmando, identificando a la persona, al imputado, confirmando la extracción y la cadena de custodia. Pero eso minimiza los costos, porque no hace falta llevar un equipo capacitado que tiene que ver con un laboratorio, con una enfermera. Es mucho más sencillo, mucho más rápido. Y lo mismo en la escena del hecho. No hace falta que haya personal especializado como CICI en las series de Estados Unidos. Basta que un policía sepa cómo levantar un hisopado y hacer la cadena de custodia. Lo más importante es eso, es hacer el hisopado correcto y hacer la cadena de custodia. Si fuera acá, insisto, pasarían por acá, lo ponen en un sobre, lo lacra, lo ponen en un acta, firman el acta como se hace habitualmente y se envía con una garantía al laboratorio. Eso es suficiente. Perdón, una pregunta, pero acá, por ejemplo, que hay mezcla de ADNs, ¿cómo funciona? Porque Cuando hay contaminación cruzada, porque puede haberlo, hay un método. En el artículo 3 se pone que es para investigar delitos, para excluir a los imputados, para personas extraviadas y para excluir a los que intervienen. Sí se pone en la base de datos el ADN de los empleados judiciales, funcionarios judiciales que intervengan en los procedimientos, de los funcionarios policiales que intervengan en el procedimiento. Por ejemplo, cuando hay peritos, los peritos dan su ADN, porque puede estar cruzado. Entonces, si hay un ADN sumado al mío y yo tengo el del perito, el genetista va a decir, mire, está este y este. Y se va a ver que el otro perfil genético es de la perito Carolina Lozada. Entonces va a decir, bueno, está bien. Puede ser de un tercero. Cuando de ningún modo se puede determinar y está cruzado, no se puede determinar. Ahí se dice que el ADN está contaminado y no se puede utilizar. O parcialmente. ¿Se acuerdan el caso de Mancheri y de Ángeles Rawson? Bueno, él se identificó el perfil genético en 3 uñas. Los tenía debajo de las uñas porque, los tenía Ángeles, porque se defendió de un ataque. En uno estaba incompleto, parcial. O sea, como el número de DNI tenía algunos números, poquitos. Otros tenía más y otros tenía el 100%. Entonces, se utilizó esa identificación en forma parcial y en forma completa. Del mismo modo, así se pone en la base de datos y le va diciendo esto es total, esto es parcial, y ahí los genetistas dicen ¿es suficiente para identificar o es insuficiente para identificar? Y el juez resuelve. no sé si querés